la milonga está en el salón vacío. Pone un tango en los parlantes, camina mirando al piso. Cuando vuelvan los abrazos, cuando vuelva la alegría, cuando no tengamos miedo a este virus porquería, volverán los milongueros. Eso hace que resista el dueño de la milonga, sigue barriendo la pista. Y espera esos abrazos que aún flotan en la energía, y barre al ritmo del tango y recuerda esa alegría, y volverán las pisadas marcando la diferencia, entendiendo el sentimiento que despierta cada orquesta, porque sabe que este tiempo de aislarnos se nos termina, porque por más que le pese no piensa cambiar de vida. Y en los ojos se le marca la ilusión de la esperanza, y en sus sueños solo vive el espíritu que danza. Por eso todos los días barre la pista con ganas y la sostiene a la escoba, pero más que barrer baila. Y es el tango que nos une, este ritmo que se baila, el que no nos deja dudas, que cada vez menos falta para encontrarnos de nuevo, para sentir que ganamos, bailando todos con todos, volver a sentirnos tango, bailando todos con todos. ¡Ay, qué ganas de abrazarnos! Esto es Cazatalentos Paraguay, programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Buenas noches, bienvenidos. ¡Qué arranque, por Dios! ¡Qué arranque!
de lujo junto a Alexis Lobotti, este cantante, compositor y bandoneísta argentino. Qué apertura de lujo nos diste, Alexis, por Dios, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, la verdad que feliz siempre de estar regresando a Asunción. Sexta vez, primera vez desde después de la pandemia. Por eso quise arrancar con este tango que es muy significativo para la pandemia. El tango nos pegó donde más nos duele. Lo aclaramos, sí. Es un tema tuyo, que yo siempre digo que es un agregado pero tan importante para los artistas, porque una cosa es hacer cover y otra cantar tus propios temas. ¿Cómo se te ocurrió esto? Evidentemente en pandemia, pero ¿cómo surgió que lo plasmes y lo traigas aquí hoy a compartir con nosotros? Está recorriendo por todas partes ese tango. Sí, es una milonga. Una milonga, Una milonga. exacto. Y como decís vos, salió en pandemia, salió en esas épocas donde no podíamos, se nos habían bajado todas las giras, entonces me imaginaba... Tremendo momento, me imaginaba ¿verdad? el dueño de la milonga ahí en el salón vacío y realmente como lo canté en Buenos Aires en muchas milongas y los tipos me decían, ¿no? Los dueños me decían, me pasó exactamente esa letra, Claro, hermano, ¿sabés lo que claro. fue estar con este negocio cerrado 1 año y medio? Costó mucho, pero bueno, es una canción con esperanza. Más allá de ese momento difícil, es una canción que gusta y bueno, me viene acompañando ya hace un par de años y bueno, la primera vez después de la pandemia regresando acá a Asunción, así que muy contento también con volver. Me encanta, bueno, sabes que las milongas, los tangos, todas las tradiciones argentinas son muy queridas y escuchadas también acá. ¿Y cada cuánto estás viniendo? Me dijiste, yo pensé que estabas instalado acá, no, vas y volvés, de hecho estás por viajar a Colombia. Sí, ahora estoy como, digamos, unos meses acá. Ajá. A fin de mes, a fin de noviembre me estoy yendo a Colombia. Bueno, todo lo que es el eje cafetero, que es una zona muy tanguera también. Pero Bueno, sí, eso me contabas hoy y quiero que la gente se entere también. Me decías que después de Argentina, el segundo país más tanguero es Colombia. Contanos un poquito. claro, Gardel muere en Medellín y se instaura toda una cultura gardeliana, pero no solo en Medellín, sino que en Cani, en Manizales, en Pereira, pero principalmente en Medellín. Y realmente tienen, ya te digo, es un público que sabe mucho de tango, también hay mucho baile allá. Bueno, nada, es ¿Cómo estás con el representante. tango bailándolo, Alexis? ¿Qué tal sos como bailarín? Que lo digan las chicas. Ah, muy bien, ahí me encantó No, esa seguridad. Sí, me encanta porque, bueno, mis 2 últimos años me lo pasé todos los días milongueando en las mejores milongas de Buenos Aires y ahí viste, es una prueba de fuego. Si no aprendes ahí, no aprendes en ningún lado. Exactamente. Excelente, excelente. Bueno, ¿este es el último tema que compusiste o tenés otro que...? Mirá, tengo 15 temas propios Ah, mirá que bueno, que de hecho tengo siempre en mis presentaciones. Ahora no se venden más CD, ahora es un pendrive. Viste cómo va cambiando todo y ya ni siquiera pendrive, creo, ya es todo por Bluetooth, qué sé yo. Plataformas digitales donde te puedan encontrar, ubicar. Con mi nombre Alexis Lobotti, como figura ahí En Zócalo vamos a los poner. zócalos y en Facebook, en Instagram, pueden ver videos en YouTube también. Así que un poco es... ¿Cómo arranca tu carrera, Alexis? ¿En qué momento te diste cuenta, bueno, el tango, la milonga es lo mío, el bandoneón? Ay, contame un poquito acerca de la historia de ese bandoneón, porque no Exacto. es un bandoneón cualquiera. No, Aniceto, porque así se llamaba mi abuelo y así se llama mi bandoneón. Aniceto tiene 102 años, el abuelo Qué lo compró bárbaro. en el año 1920. Y mi papá, para rebelarse al abuelo, le salió folclorista. Y yo, para Ah, bueno. rebelarme a mi papá, le salí rockero. Ah, bueno. Entonces yo en los 90, con mi pelo largo hasta la cintura, tocaba en grupos de rock metaleros muy No pesados. puedo creer qué cambio. Sí. Qué cambio. Bueno, ¿y en qué momento dijiste, no, dejo el rock y me meto con tango y milonga? Bueno, dicen que el tango siempre te espera, ¿no? Y a los 30 más o menos, bueno, surgen quizás algunas desavenencias del corazón. Entonces estaba cantando nostalgia, no quiero emborrachar mi corazón, yo no Sí. quiero rebajarme ni pedirle, y realmente ya no estaba cantando, estaba haciendo catarsis con la gente, ¿viste? Claro. Entonces me di cuenta de lo Te que era gustó. sentir una letra. Y digo, el tango tiene una cosa impresionante en esas letras. Sí. Es un camino de ida profundo. que me fue llevando a empezar a tocar guitarra, después vino el bandoneón, después vino el baile. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender bandoneón? Porque es un instrumento muy difícil. Yo no sé si ya sé tocar, uno siempre está Ah, aprendiendo. No. Ah, no. Uno siempre está aprendiendo. Creo Ah. que, pero tuve la suerte yo creo que el abuelo estaba en mi sangre y se despertó un poquito, porque me lo mostraron un Lleva poco y la- a los 2 meses estaba en la televisión cantando el tango Volver.
Qué lindo. Era el único que sabía, pero yo quería... Bueno, pero hay que tocarlo. arrancar con algo. Me encanta. Bueno, hoy nos va a estar acompañando entonces toda la noche Alexis Lobotti, este gran artista aquí en Casa Talentos Paraguay. Y es momento de empezar a presentar a nuestro prestigioso jurado. No sin antes mandarle un saludo muy, pero muy especial a mi queridísimo doctor Enrique Castro, presidente de la mesa del jurado, que quiero ya que se me ponga bien toda la fuerza, toda la energía positiva que acá, aparte de que te amamos, te extrañamos un montonazo. Y bueno, un saludo general para toda nuestra gran mesa de jurado, Rodrigo Godoy, nuestro presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay, nuestro temido pero amado maestro Miguel Coronel, el tenor guaraní, la diosa del jurado, la Cocha Pechocha, por ejemplo, por supuesto, Norad Alfonso, y la presencia muy importante del profe, le digo yo, al licenciado Gauto, director de la Universidad Privada del Guairá, que está reemplazando o tratando de reemplazar, como decimos, a Enrique Castro, porque no es fácil reemplazar a un grande como lo es el doctor Castro. Así que gracias una vez más por apoyarnos, por confiar en Casa Talentos y por estar siempre con nosotros al pie del cañón. Quiero agradecer al Casino de Asunción Único. Anda a probar suerte a España y Sacramento todos los días. Eventos especiales para vos, te vas a divertir, vas a ganar, la vas a pasar, pero realmente de lujo. Y podés comer, pero una maravilla. Agradezco también a la Universidad Privada del Guairá, una universidad hecha para vos que apoya a los artistas, a los talentos, a la cultura. Una universidad única y ejemplar. Y a CMK Logistics S.A., esta cadena de logística internacional especialmente dedicada a la industria, el transporte, la asesoría y gestión de comercio exterior, importaciones, exportaciones, despachos aduaneros, equipamiento eléctrico de áreas clasificadas con riesgo de explosión, atención a estaciones de servicio, para sus marcas Delga, Federal Signal y Brigstar. Así que muchísimas gracias. Después vamos a estar leyendo también las empresas que nos apoyan. Momento de arrancar con la presentación de nuestros participantes. Nos trasladamos hasta la queridísima República de Luque porque le doy la bienvenida a Estrella González. ¿Cómo te va, Estrellita? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, te agradezco demasiado, muchísimas gracias. Gracias a vos, mi vida. ¿Y cómo estás? Contame un poquito. Estoy muy bien, aquí estaba cantando en mi escuela en un festival para niños y estoy muy feliz porque mucha gente me dice que canto bien y se impresionan por mi voz. Muchísimas gracias también. Bueno, entonces yo te digo una cosa, Estrellita, quiero ver ya ese material, por favor. Vamos todos a viajar a un mundo muy feliz, transportando la ilusión al planeta de la paz, porque quiero conocer el valor hacia los demás. No existen guerras, no, ni los engaños, no. Y las tristezas, no, esos actos de inmoralidad. Hay mucha amistad, sí, y sinceridad, sí, cosas que en la tierra debemos de aprender. No existen guerras, no, y el egoísmo, no. Y las ofensas no son actos de inmoralidad. Fuerte, fuerte, fuerte esos aplausos, por favor, para Estrellita González, una niña sumamente talentosa, no solamente cantando, creo que hace conducción de radio, un montón de cosas más. Me encantó la presentación, pero como siempre lo digo, es el jurado el que decide. Vamos a arrancar con quién, a quién tenemos por Zoom ya, Sandrita.
el maestro Miguel Coronel, música de suspenso porque se llega a él, el temido y amado maestro Miguel Coronel, nuestro tenor guaraní. Buenas noches, profe. Buenas noches, querida Andrea. Estrella, querida, tenés una hermosa voz. Yo te sigo en las redes, conozco tu trayectoria y para mí me honra calificarte, me honra muchísimo y lamentablemente, querida hija, te falta un poco de respiración, se corta tu frase por la mitad, en los finales de frases desafinado un poco, así que mi calificación para vos, un 7. Un 7, de todas maneras, muy buena calificación del maestro Miguel Coronel. Casa Talentos, escuela de aprendizaje gratuito. Anoten lo que le dice el jurado y proyéctenlo en sus carreras a futuro. Nelson, ¿estás preparado? Porque se llega ella, la pelirroja bella y sexy, que forma parte del jurado de Casa Talentos Paraguay, la mujer que seduce con su encanto y otros atributos más que tiene por ahí. Buenas noches, bienvenida Norata Alfonso. Andrea, muy buenas noches a vos, a todos los compañeros, miembros del jurado, obviamente a la gente de América y a los participantes. Muchas gracias por la música. Bueno, me siento acomplejada porque no estoy para nada sexy, pero bueno, tengo mis encantos ocultos por ahí, ¿verdad? Ni tan ocultos. La gente ya los conoce. Nos volveremos a encontrar, Nelson. Estrella querida, estaba viendo tu video. A mí me encanta cuando los artistas exponen no solamente el talento vocal, también ella dio ahí un bailecito, creo que fue en su patio, en su jardín, con algunos efectos especiales, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que la gente se lance, los artistas se lancen, que no se queden en el molde, porque acá es talento y obviamente usar una excelente voz como la tenemos Estrella. La Puntuación Secreta es muy buena y tuviste muchas cosas. Muy bien, excelente. Norat siempre nos dice si los chicos tienen o no tienen fuerza. Excelente. A ver por dónde está nuestro presidente del Parlamento Cultural Juvenil, Rodrigo Godoy. Buenas noches, bienvenido, Rodri. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. A esa gente de Luque hermosa que siempre tiene jóvenes talentosos, le mando un abrazo gigante. Bueno, Estrella, como dice tu nombre, fuiste una estrella ahora mismo, ¿verdad? Demostrando el talento que tenés. El video que hiciste, mucha imaginación, me gustó muchísimo. Tenés una hermosa voz. Como dije al principio, el video fue excelente. Y bueno, la vestimenta va acorde a la música, todo lo que le rodea, utilizó mucha imaginación para este video, me gustó muchísimo. Y bueno, yo le pongo un 8 con mucho gusto. Muy bien, fuertes esos aplausos, un 8. Y ahora me traslado hasta Villarrica porque quiero dar la bienvenida al licenciado Guillermo Gauto, director de la Universidad Privada del Guairá y gran maestro también, ¿verdad? Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Súper bien, un lujo tenerte aquí, profe. Muy linda la presentación de Estrella. Me encantó la creatividad de los efectos especiales de su video. Su expresión muy espontánea, cuidar un poquito la afinación, la respiración, y muy creativo, muy expresivo. Yo le doy 8 puntos. Muy bien, 8 puntos de parte del licenciado Gauto. Y bueno, arrancamos bien, ¿eh? Ahora me voy hasta... Ay, cómo me cuesta decir... Qué difícil que es el guaraní, Dios mío. Pero llegamos a porque quiero recibir a Carlos Agustín Mendoza. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches. Te escucho perfectamente. Carlos, y quiero pedirle a producción que nos pase ya un poco tu material porque quiero verlo, pero ya, porque me dijeron que sos muy talentoso.
los aplausos para Carlos Agustín Mendoza con sus manitos de ángel ejecutando esa guitarra. Qué lindo, qué lindo. Bueno, llevar a todo el mundo este instrumento tan conocido y fabricado en Luque, en su mayoría. A ver qué dice el maestro Coronel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este niño tocó un popurrí de tema de Camaye Echeverría, pero el estilo, la técnica de Camaye Echeverría es la guitarra transportada, y él lo tocó en forma de requinto. Entonces, al tener requinto, suena muy pelado la música si no tiene un acompañamiento, y trastea mucho también el instrumento. Entonces, y técnicamente no es muy preciso en las digitaciones de sus dedos y hace que la música salga un poco sucia. Mi calificación 5. Upa. Bueno, se terminó la piedad con nuestro querido maestro Coronel, pero es muy importante tomar en cuenta lo que nos dice para ir mejorando. A ver, Norat, ¿qué te pareció? ¿Tuvo fuerza, no tuvo fuerza? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Verdad? Así Carlitos. mismo. Sí, Carlitos. Perdón, estaba nomás con gente, entonces salgo, vengo, estoy así, disculpen. Que vengan Carlos, todos a saludar ahí, qué problema hay. Mi vida. Bueno, Carlitos, digamos, sos jovencito, tocas un instrumento que es muy difícil porque la gente dice, ay, tocar nomás la guitarra y ya está. No es así. Creo que cualquier instrumento, más aún si se trata de la guitarra, es bastante difícil. Bueno, Carlos, querido, yo la próxima quiero verte en un lugar mejor, quiero verte en un jardín, quiero verte, no sé, en un lugar donde se note que realmente estás disfrutando lo que estás haciendo. Era todo muy cerrado, en un lugar no es lindo. Nosotros vemos muchas cosas, el outfit, el lugar, así que bueno, la artista se tiene que complementar también en todo eso. Mi puntuación es buena, secreta, pero como te digo, la próxima en un mejor lugar, por favor, el video, ¿sí? Muy bien, perfecto. Era Norat con su voto, Ñemí. Es muy importante que tengan en cuenta el lugar donde van a grabar el outfit. No hace falta que graben en un teatro, en un anfiteatro. Pueden hacerlo en una plaza típica de su ciudad. Lo repetimos siempre, ¿verdad? Darle un buen outfit, porque recuerden que Casa Talentos no solamente se ve en el Paraguay, sino que también en el mundo. Aprovechen para lucirse. Bueno, ahora nos vamos, Sandrita, con, me dijiste, Rodrigo Godoy, nuestro presidente. A ver por dónde anda Rodri. Rodri, ahora le voy a contar algo cuando entre. ¿Estás por ahí, Rodri? Buenas noches, ¿qué tal? Sí, claro que sí, Andrea, Rodri, aquí estamos escuchando. Yo te cuento que mientras vuelva nuestro queridísimo doctor Enrique Castro, el presidente del jurado, sos vos, así que estate listo porque hay decisiones que vas a tener que tomar vos. Bueno, mira, me metiste más presión de lo que ya tengo. Pero bueno, orgulloso en sí, y por sobre todo quiero no pasar de largo, darle un fuerte abrazo de la distancia al doctor Enrique Castro y decirle que este jurado, sinceramente, está incompleto. Está incompleto, ¿por qué? Porque necesitamos de él, necesitamos de aquí que esté sentado al lado nuestro, que dé su aporte, porque así como le llamamos el doctor Google, yo sé que él sabe mucho. Me falta su aporte de cultura, su simpatía, su compañerismo, lo extraño muchísimo. Así mismo, mira que todos le extrañamos, necesitamos de él, así que doctor, mucha fuerza. Prepárate que se viene Casa Talento con más ímpetu, con más fuerza y por sobre todo con tu apoyo vamos a tratar de sacarle a muchos jóvenes adelante, ¿verdad? Así mismo. Muy bien. Un fuerte abrazo una vez más para nuestro querido doctor Enrique Castro de parte de Casa Talentos y de parte de todos los que componemos América TV también. Y también quiero mandar un saludo muy especial porque hoy estuve con él en el hospital, así que un saludo muy especial a la gente que le rodea. Ahí hay mucha gente también que está pasando por el mismo problema, que también van a salir adelante, así que le envío un abrazo gigante a ese grupo que trabaja ahí y también a los que están pasando por el mismo
por la misma enfermedad, ¿verdad? Que mucha gente superaron y yo sé que él va a superar también. Por supuesto que sí, es muy fuerte y ya lo ha demostrado en muchísimas oportunidades. Aparte, él está cosechando lo que sembró porque tiene cualquier cantidad de gente que está en constante oración por él. Todos lo amamos a Enriquito, así que fuerza y adelante. Dale. Bueno, Carlitos, bueno, yo principalmente desearía que ese lugar en la ciudad de Inju pueda mostrar lo que tiene, porque es un lugar hermoso, con mucho campo, con mucho lugar que mostrar, y creo que te limitaste en esa parte. Y el doctor, más bien el profesor Miguel, habló desde un principio sobre ese tema. Bueno, a mí me gustó mucho también su voz, también un plus que toca la guitarra, y por sobre todo que me gustaría que cambie ese fondo, como dije desde un principio, ¿verdad? Que muestre lo que tiene su ciudad, lo hermoso que es su ciudad. Yo sé que eso le va a acompañar, y por sobre todo, bueno, mucha fuerza. Es un joven que está empezando, y yo sé que va a mejorar. Su vestimenta me gustó mucho porque va acorde a la música. Perfecto. Yo le pongo un 7. Un 7, muy bien, fuerte esos aplausos. Gracias, Carlitos, mi vida, ponerle más garra. Y de vuelta hasta Villarrica para escuchar al licenciado Gauto. Sí, ¿qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Muy linda tu interpretación, como dijeron los demás miembros del jurado. Ir afinando un poquito esos detalles de digitación. El instrumento, sabemos que la guitarra, los instrumentos de cuerda pulsada no son fáciles, porque hay que tener una doble, tanto en mano izquierda como en mano derecha, porque Ay, tu micrófono otra vez, profe, estamos teniendo problemita. A ver, ¿no estás tapando, profe? No. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Ahí sí. Bueno, cuidar un poco los detalles de digitación. Y también, como dijeron los compañeros, el mismo problemita, por llamarlo, ver un poco un lugar de la ciudad o su localidad para poder vivir. Por mi parte, justo ahí se nos fue otra vez el audio, profe, quedó a la expectativa. ¿Cuánto le ponemos? 7. Un 7, muy bien, espectacular, entonces de un gran maestro también. Momento de ir a un pequeño corte. Quiero agradecer a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, a Carola Boutique por el outfit de lujo que me pone siempre, a Estelita Uñas, miren lo que es este color de moda, Osvaldo Style por el luquete, a Huempas Calzados. No se despeguen de las pantallas de América porque volvemos con mucho más aquí en Casa Talento. Unos pocos entenderían soñar en grande con tu talento.
sabes, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar, tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira tú en el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista con vicios de cantor. Sabes, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Por favor, para Alexis Lobote, cantante, compositor y bandoneonista argentino, que quiero contar que muy pronto va a estar presentando un show, pero antes esta letra tan espectacular de Cacho Castaña, que la escribe en un momento medio sufrido, ¿verdad? Contanos un poquito, así cortito, porque estamos con poco tiempo. Sí, claro, es el homenaje que se hace al gran decidor del tango, el que frasea el tango, que es el polaco Goyeneche, que era uno de esos cantores de aquellos, pero cuando empieza a envejecer y se queda sin voz, por eso garganta con arena, empieza a chamullar el tango, ¿no? Entonces este es el homenaje de Cacho Castaña, muy conocido, por eso también quería compartirlo. Un clásico realmente. Bueno, la gente se prendió mucho con vos, no solamente aquí a través de algunos programas de América, veo también en las redes. Contanos, ¿tenés algo previsto para de aquí a poco, para que la gente esté al tanto? Tenemos una invitación muy especial, va a ser una fiesta donde voy a participar con todos mis tangos, con el bandoneón, con los clásicos del tango también, pero no solo voy a estar yo, sino va a estar también Ana Viedma, que es una cantautora sí, amiga local. Anita, la conozco, un beso para Anita, sí. Ayer estuvimos bailando con Ana. No, mandale un besote, la amo Anita, Mirá, la tengo que traer. Exacto, ahí la tenemos también y está Rocío Ledesma, que es un referente de folclore argentino con un guitarrista espectacular y va a haber una pareja de baile también. ¡Qué bueno! Es un gran baile de todo lo más emblemático de la Argentina, ¿no? En cultura, que es el tango y el folclore, justamente en el salón principal de la Casa Argentina. ¡Ay, qué lindo! Bueno, recordemos, fecha, hora. Es el 12 de noviembre y va a ser a partir de las 21 horas. Casa Argentina. Sí, lo organiza Protango Argentina. Mariscal López y Brasil, específicamente. Ahí estamos. Y bueno, va a ser una fiesta, como aparte se van a vender unas empanadas. Ay, no, las empanadas argentinas. Muero. Empanadas argentinas. Presentes ahí esa noche. Y tengo que seguir presentándote más talentos todavía. Y hablando de eso, nos vamos hasta Salto, Argentina, ¿verdad, producción?
Porque, ¿a dónde? Luque, volvemos a la República de Luque. Yo ya quería transportarte porque tengo esta gran, pero gran artista. Luque se caracteriza acá por sus grandes talentos. Nuria Ojeda. Buenas noches, Nuria. ¿Cómo te va, mi vida? Muy buenas noches. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes una noche más y muy agradecida por esta oportunidad. Bueno, nosotros contentos también de tener tu presencia dentro de Casa Talentos. Sandra Ugarriza, material, por favor. Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya, mas si el hogar amor te empeñas, debe ser ella una bella paraguaya, ser paraguaya lo proclama, el mirar lleno de dulzura y de ternura, el talle que al andar derrama, igual le sale en la cintura. En esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes se va preso. Cuando los labios sonrientes su miel de hechizo le promete con un beso. Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya, mas si el lograr amor te pillas, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. Debe ser paraguaya. Qué talentazo, por favor, Nuria Ojeda desde Luque. Querido maestro Miguel Coronel. Nuria, una voz lírica espectacular. Ya te escuché, ganaste el Festival San Miguel por Ajei, que yo organizo todos los años. Te fue muy bien en el Tacuané, he visto. Muy lindo, muy lindo. Ahora, yo voy a ponderar algunas cosas que solamente el ojo clínico puede reconocer. En tu articulación, ella, paraguaya, bella, la erie, hija, ese es muy mexicano, ese es muy de telenovela Rosa de Guadalupe. Entonces hay que cambiar eso, también como era cuando tus finales de frases se terminan muy abruptamente por la falta de la dosificación del aire, y ese gran final que hiciste, que es espectacular, el final te salió un poco apretadita, y en las notas finales es cuando uno se tiene que relajar sobre el diafragma y soltar la laringe para que pueda salir la voz disparada a plenitud y que sea agradable. Mi calificación, 8. Un 8, muy bien, excelente puntuación del maestro Coronel. Y ahora sí, Norat. ¿Cómo estás? Nuria, querida, qué lindo nombre, Nuria. Bueno, lo que yo voy a ponderar, Nuria, es la puesta en escena, el outfit también. Me encantó ahí en un parque, después creo que estabas en la estación de tren. Me encantó la puesta de escena, ahí también tu acompañante tocando la guitarra, ella riéndose, ella moviéndose, con mucha gala, con mucha simpatía, porque eso tiene que tener también el artista, ¿verdad? A mí me encantó, Nuria, y te pongo una puntuación bastante bien y con mucha fuerza. Gracias, Norad, y la gente que está ahí pendiente con el voto Ñemí de Norad Alfonso. Rodrigo Godoy. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Nuria? A mí, por ejemplo, me encantó muchísimo. Bueno, saludo otra vez a esa gente de Luque, porque siempre hay jóvenes de Luque que están demostrando sus talentos. Y bueno, Nuria es una de ellas también. Y a mí me encantó el video. Fue muy lindo porque demostró su ciudad, el fondo con el nombre.
por sobre todo la voz me gustó muchísimo. Se nota que se esmeró por mostrar un video muy completo, ¿verdad? Mostrando su ciudad, la vestimenta también acorde a lo que ella está cantando, a su música. Y genial el guitarrista que estuvo de fondo también acompañándole, porque también la vestimenta estaba acorde a eso. Yo le pongo un 8. Muy bien, excelente, Rodri. Un 8 entonces para Luque. Y vamos a ver por ahí si está nuestro querido licenciado Gauto. Sí, acá estamos. ¿Qué tal? Súper. Muy linda la interpretación de Nuria. Una voz espléndida realmente. Una escenografía, un ambiente muy logrado, muy espontáneo también, acompañado del músico. En líneas generales yo le veo bastante bien. Una acotación al punto del comentario del maestro Coronel. Es muy importante tener en cuenta, es muy cierto, la cuestión de la pronunciación de la L. Estamos en déficit últimamente con las nuevas generaciones, pero creo que se puede aprender. Así como se desaprendió, se aprende, ¿verdad? Es muy importante porque nuestro idioma pues tiene esa diferencia, entonces es importante que no se pierda, y por medio del arte sería algo más lúdico de ir reimplantando otra vez la correcta pronunciación de las consonantes de nuestro idioma español, ¿verdad? En general, excelente, me pareció muy buena la presentación de Nuria y le doy 8 puntos. Muy bien, excelente, realmente bueno. Seguimos con el nivel de participantes. Y ahora sí, nos vamos hasta Salto, Argentina, porque quiero dar la bienvenida a Agos Barrientos. ¿Cómo estás, Agos? ¿Qué tal? Muy emocionada. Muy emocionada, pero tranqui, como buena artista, tranqui. Muchas gracias. Bueno, Agos, vamos a ver ese material, por favor. Dale, buenísimo. Y yo siempre te amaré, siempre te querré. Tú, por siempre tú. Aplausos para Salto, Argentina. Agos, excelente. ¿Qué pensás, profe? ¿Te gustó o no te gustó? A ver, contame. Bueno, mientras, profe, parás por ahí y buscamos una mejor conexión, vamos a escuchar a Norat con su voto Ñemí, por favor. Bienvenido a Paraguay. A toda la Argentina, a los argentinos también. Al profe le vamos a pedir que apague un ratito el micrófono para escuchar bien a Norat, por favor. Te escucho, Norat. ¿Qué está pasando? Ahí de fondo. Ahí está. Me gustó bastante, tuvo mucha fuerza. Hay algunas cosas que hay que corregir, pero en general me gustó mucho, ¿verdad? El famoso es con ganas lo hizo. Ella leyó y estuvo en una película
que fue la protagonista, obviamente. A vos, mi puntuación es muy buena, pero es secreta, ¿eh? Excelente, excelente. Rodrigo Godoy, adelante, te escuchamos. Buenas noches, ¿qué tal, Agos? Bueno, al decir Argentina, salta la linda, ¿verdad? Como le llaman. No, es Salto Argentina, que después le vamos a preguntar exactamente dónde queda, porque no estoy ubicando y estoy medio mal con el mapa ahí. Bueno, después le pregunto. Bueno, de igual manera, Salto tiene sus viñeros, así que me gusta la música y el vino, así que van van de la mano, ¿verdad? Así mismo. Bueno, a mí me gustó muchísimo porque tiene muy linda voz. Uh-huh. El video fue excelente, va acorde a lo que estamos exigiendo, ¿verdad? Sí. El fondo también me gustó mucho, la vestimenta también va acorde a la música, pero yo creo que podría haber mostrado algo mejor, porque tiene mucho que mostrar. Algo de la ciudad, de repente. Exacto. Lo que le rodea es hermoso y creo que esa parte hubiera utilizado a su favor. Bueno, a mí me gustó mucho, yo le pongo un 8. Muy bien, excelente, un 8 de Rodrigo Godoy. Vamos a ver al licenciado Gauto, al profe desde Villarrica, a ver qué opina. Sí, muy linda la interpretación. Valga la redundancia, muy bien interpretado, muy sentido. Se metió dentro de su canción, aparte de que maneja muy bien los colores, por decirlo de algún modo, de su voz. Uh-huh. Una joven muy talentosa realmente. Y bueno, pequeñas cositas que puede ir mejorando, pero le felicito por su interpretación maravillosa. Yo le doy 9. Muy bien, excelente, un 9 entonces para Agos Barrientos. Vamos a probar otra vez con el querido maestro Miguel Coronel. A ver, profe, si podemos tener un mejor retorno. Ahí, ¿qué tal? Ahí te escucho bien, profe. ¿Me escuchan ahí? Te escucho. Te vamos a pedir la devolución nomás para no arriesgar. Bueno, una chica con una hermosa voz, vibratos perfectos, feels perfectos, una interpretación y un fraseo impecable, nada, 10. Muy bien, un 10, esto sí que es increíble. Tráiganme la ambulancia por cualquier infarto que me pueda llegar a dar. El maestro Coronel con un 10, gracias, profe. Bueno, realmente esto es aleluya, aleluya. Nos transportamos ahora, después de este shock, hasta Ciudad del Este, porque quiero recibir a Denise Ramos. Buenas noches, Denise. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Andrea. ¿Cómo te va? Súper bien, gracias. Emocionada, Denise, ¿verdad? Sí, muchísimo. Bueno, yo tengo ganas de emocionarme más, así que pido el material, por favor. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres el mejor de todos, para describirte las palabras sobran. El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas, el que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras el mejor de todos. Y no puedo compararte, yo no he conocido.
Qué dulce voz, Nuria. Denise Ramos de Ciudad del Este. Vamos a ver qué nos dice nuestro querido profesor, maestro Miguel Coronel. Yo tiemblo cuando va a ver su evolución, pero ahora estoy temblando también porque está viajando y la conexión. A ver, profe, si te podemos escuchar bien. No se le escucha, no se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escucho, profe. Vamos a hacer cortito, así no escucho. Vamos a hacer cortito para que se pueda entender. Perfecto. Ahí. Cortito. Me gustó a media. Me gustó a medias 7. Un 7. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Que disfrutes de ese viaje maravilloso. Que salga todo bien y que puedas tender la mano, que siempre es lo más importante. A ver, Norad, mi vida, tu opinión. No, antes que nada, un saludo grande a Denise y a toda la gente bella y trabajadora de Ciudad del Este. Rápidamente, Denise, tenés una voz dulce, tierna, angelical. A mí realmente me gustó. Hay cositas que hay que mejorar y también me encantaría una puesta en escena diferente, ¿verdad? El jurado estamos muy exigentes, no solamente con la puesta en escena, también con el outfit y por supuesto todo lo que sea el canto. Tenés una voz dulce, como te dije, mi puntuación es buena, secreta, pero te quiero ver en un mejor lugar la próxima vez, Denise, ¿sí? Besos. Muy bien, excelente voto, Ñemí de Norad. Rodrigo Godoy. Buenas noches, ¿qué tal, Denise? Un saludo muy especial a esa gente de Ciudad del Este, a esa gente hermosa que siempre nos acompaña, que está escuchando a lo que es Casa Talento. Bueno, para mí fue un excelente video. Me gustó muchísimo. La voz que tiene es espectacular, tiene mucho por delante. Yo sé que hay cositas que mejorar, pero es muy poco. Muy bien. En realidad faltó cambiar el fondo porque Ciudad del Este tiene muchas cosas que mostrar. Exacto. Y bueno, solo esa parte creo que debería de haber editado o mostrado, ¿verdad? Muy importante que busquen espacios lindos donde hacer el video, ¿verdad? Muy Así bien. Mismo, Andrea. Porque hoy día tenemos, bueno, se llega a fin de año, se llega a lo que es mostrar nuestra ciudad, poder acompañar al turismo, que la gente pueda ver lo que podemos tener. ¿Qué lugares podemos visitar, verdad? Hacer conocer el país en el exterior con Casa Talentos, que es internacional. Claro. ¿Qué tal tu puntaje, Rodri? Porque estamos medio apretados acá con el tiempo, me están retando ya. Un 8. Un 8, muy bien, gracias, Rodrigo. Licenciado, ¿está por ahí? Y acá estamos. Muy linda la presentación de Denise. Tiene una voz muy linda. Su afinación está bastante precisa y realmente muy dulce la voz. Le insto a que siga adelante y le doy 8 puntos. Muy bien, excelente. 8 puntos. 8 puntos. Muchísimas gracias a todos los miembros del jurado. También a nuestro jurado invitado, al doctor Castro, un abrazo gigante. Voy mañana a verte nuevamente. Y bueno, agradecerte, Alexis Lobotti, recordar una vez más tus redes sociales para que la gente esté en contacto con vos, porque estás yendo y viniendo permanentemente. Si te quieren contratar para algún evento especial, ¿cómo hacen? Sí, que se comuniquen conmigo. Principalmente por las redes sociales, con mi nombre, Alexis Lobotti. Vos mismo respondes tú. Sí, por ahora estamos ahí autogestionándonos. Me encanta, es lo mejor. Y bueno, un saludo muy grande a todos. Espero encontrarlos el 12 de noviembre ahí en Casa Argentina, en esa gran fiesta. Se pueden comunicar conmigo también para solicitar. Apuren, para no quedarse sin lugar. Se venden solamente anticipadas, entonces vamos a trabajar así para tener una mejor organización. Buenísimo. Y bueno, un show hermoso, así que los esperamos a todos y a todos los paraguayos que con todo mi corazón hasta la vuelta. Siempre me tratan muy bien, así que bueno. Esta es tu casa, te espero de vuelta, te comprometo. Bueno, agradecemos por supuesto al Casino de Asunción, único, España y Sacramento, eventos todas las noches, jugá legal, jugá seguro, divertite, anda a comer como un rey en el Casino de Asunción.
único. También a la Universidad Privada del Guairá, una universidad hecha para vos, la universidad que apoya a los talentos, por supuesto que sí, y a CMK Logística S.A., esta cadena de logística internacional. También asesoría y gestión de comercio exterior, importaciones, exportaciones, despachos aduaneros y el equipamiento eléctrico de áreas clasificadas con riesgo de explosión con sus marcas Delga, Federal Signal y Brick Star. Muchísimas gracias a Julio por el apoyo. También agradecimientos a CC Trofeo, Carola Boutique, Estelita Uñas, Osval Style y Huempas Calzados. Hasta aquí llegamos por hoy. Pero no te desprendas de las pantallas de América porque sigue una tremenda programación. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene a partir de las 19:30 horas. Los amo. Chao, chao. Cumplir mis sueños, Cazatalentos. No tengo dudas que este será mi final de un programa más de Cazatalentos Paraguay. Se despide de nosotros nuestra maestra de ceremonias, Andrea Ugarriza.